Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la directora y actriz Abril Mayet, quien viene a hablarnos de la verdura carnívora. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida. Muy bien, un poquito desmañanada, pero con mucha energía. Y bueno, para los horarios de ustedes, que Sí. son realmente nada más de noche, ¿no? Trabajan de noche. Trabajamos de noche. Se inspiran sí. en la noche. Exactamente. ¿Qué es la verdura carnívora, Abril? Bueno, la verdura carnívora es un monólogo y bueno, surge a partir de unas experiencias que tuve de tener contacto con niños de la calle, con niños que viven en esta ciudad, no en las afueras, sino en colonias muy céntricas. Y son niños que no tienen nombre, niños que sus papás los regalaron y la gente que los recibe los explota de todas las maneras que te puedas imaginar. Entonces, la verdura carnívora es la historia de esta niña que crece sin un nombre apropiado, sin padre, sin madre, y ella tiene que sobrevivir sola en el mundo. ¿Cómo se da esta investigación? ¿A partir de dónde empieza pues esta investigación? ¿De qué manera vas y te sientas con todos estos pequeños que viven, como dices, en la parte céntrica de la ciudad y que efectivamente pues no tienen nombre, no tienen... Pues la cosa empieza, yo creo que un hecho creativo siempre empieza un poquito por casualidad, solo que creo que los artistas debemos estar alertas para esas cosas que pues las estrellas nos van diciendo al oído. Entonces tuve contacto con estos niños, estaban en una calle donde yo tenía que acudir normalmente, los veía jugar, les preguntaba y les decía, ¿quién es tu papá? No sé. ¿Y cómo te llamas? No sé. Me pareció muy curioso y entonces fue que investigué y me di cuenta del universo que tenían esos niños. Me pareció apropiado llevarlo al teatro, me pareció que era un tema importante para tratar, pero no quise que fuera un melodrama, no quise que fuera una historia triste o que se convirtiera en teatro de denuncia, porque puede ser aburrido, puede ser chocante a veces. Quise que fuera una comedia, quise que la gente se fuera a divertir y a reír de este tema. Entonces, por eso convertí la verdura carnívora en un monólogo muy chistoso, de humor negro, de albur, y la verdad es que nos está yendo maravillosamente bien. ¿Por qué el título? Porque así, a la par que venía el tema de una niña en el abandono, era muy importante para mí tratar el tema del vegetarianismo, del veganismo, que ahorita está de moda y ahorita ya todo el mundo es vegano o vegetariano, ¿no? Entonces, para mí era muy importante. Entonces, se supone que en la historia, Verdolaga, así se llama la protagonista, Verdolaga es vegetariana, pero porque nunca ha tenido dinero para comer carne, ¿no? O sea, ella es vegetariana porque es lo que tiene al alcance. Y además crece en un ambiente muy hostil, entonces es virgen. Y entonces es virgen y vegetariana hasta que conoce el amor y entonces prueba la carne de la una y de la otra. ¿Qué tal? Entonces vamos exactamente de la reflexión a la risa y demás. Exactamente, entonces es como transitar del universo vegetariano y ascético al universo carnal, ¿no? Abril Mayet, ¿dónde te estás presentando y qué días? Estamos en la teatrería solamente los días martes a las 8 de la noche hasta el 30 de mayo. Quedan 5 funciones. Para que la gente sepa, ¿dónde está la teatrería? ¿Por dónde está ubicada? La teatrería está en la calle Tabasco, número 152, en la colonia Roma. Se puede llegar por metro, por metrobús, por coche, parquímetro, etcétera. Tenemos 3 pases dobles para regalar a tu público en la función del día de hoy. Pues muchísimas gracias, Abril Mayet. Te agradezco en el alma la verdura carnívora el día de hoy, a partir de las 8 de la noche en la teatrería. Sí. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a ti.